Arquitecto Gustavo Willis Izaba. Licenciado Leonardo Martínez. Ingeniero José Rafael Mata. Licenciado Jesús Ricardo Mata. La Sociedad de Padres y Representantes. Doctor Asael Socorro y señora Diana Márquez de Socorro. Padre Ignacio Rodríguez. Compañeros y representantes. How are you doing? Yeah. Okay. Bueno, tanto que decir en tan poco tiempo. ¿Cómo recordar y describir todo lo que hemos vivido estos 11 años que tuvimos en el colegio? Podemos comenzar que muchos de nosotros comenzamos juntos en el colegio Caniguá, donde lo poco que recuerdo, bueno, es que había unas trillizas que tenían a todo el mundo enamorado. Bueno, por lo menos a mí una de ellas me tenía pero estupefacto. Bueno, desde allí comenzamos a conocernos todos. Y poco a poco nos fuimos convirtiendo en amigos muy cercanos. Pero comenzó el colegio, entramos a primer grado, éramos los más chiquitos del colegio. Y por tanto todos nos tenían de sopita, nos colían la pelota, nos quitaban las canchas, ¿sabes? Cosas naturales que pasan, ¿eh? Y bueno, éramos más chiquitos y ya veníamos con nuestro grupo pequeño de amigos. Recuerdo el primer día de clase, la primera vez que usamos nuestro uniforme de colegio. Mi mamá me llevó agarrado de la mano, caminando hasta el colegio, y conocimos a los profesores como Tito, Modesto, Emilio, y a los nuevos compañeros de clase, unos que ya conocíamos y otros que no. Comenzamos el nuevo ciclo de establecer amistades con nuestros nuevos compañeros. Vivimos el primer mundial de fútbol en el colegio, el Francia 98, donde luchamos, cambiamos y nos robaron barajitas por primera vez. Recuerden esos tiempos, que en vez de estar pendientes de las chamas, de los Ronaldos, de patear las calles, nuestros pasatiempos eran los yoyos, los trompos, las perinolas, las barajitas, las metras y por supuesto la televisión / Nintendo, que tomó buena parte de nuestro tiempo de ocio viendo El Barón Rojo, Dragon Ball, Caballero del Zodiaco, Pokémon, o bueno, y todas las demás que había. Y bueno, y siempre pendientes del fútbol en los recreos, que al principio no podía jugar sino era de la sección que agarró la cancha, bueno, menos Dávila, que era el único que podía jugar con la C, que era de otra sección. Pero en fin, bueno, al principio éramos muy cerrados. Y de muy pequeño fallece uno de nuestros profesores, Daniel Reynoso. Aunque éramos muy chiquitos, siempre nos recordaremos de él. Bueno, tengo que advertirles que el discurso es un pelín largo, pero bueno, va a seguir. Fuimos creciendo en el colegio, mejoramos nuestra caligrafía y lectura, aunque sea la mayoría de nosotros, porque muchos no pudieron mejorar tanto y tienen la misma letra que entraron en preescolar. Fuimos fortaleciendo nuestras amistades con los de nuestro salón principalmente. En las tardes, como vivíamos dentro del colegio y no nos conformábamos con estar 9 horas del día, no, nosotros nos teníamos que quedar. Varios de nosotros se metieron en el club musical con el gran Carlos Belfort, con el coro, y en el club deportivo con su respectivo deporte. Bueno, casi todos eran deportistas hasta secundaria, que bueno, comenzó a la gente a retirarse, bueno, aquello de, bueno, situaciones que no controlamos, pero desde el comienzo siempre nos enseñaron la religión. Y en tercer grado, los catequistas nos prepararon para la primera comunión. También me recuerdo al profesor Godzilla, que siempre se quedaba dormido. Fue cuando comenzaron las fiesticas del gordo de paintball. Y también los paseos de secciones al Fuerte Tiuna, al zoológico, al Museo de los Niños. Éramos santos, siempre comulgábamos, siempre nos confesábamos. Ajá. Y aunque nuestros pecados eran las cosas más inocentes del mundo, rezábamos muchísimo. Seguíamos cada quien en su sección. Ese año fue donde conocimos al profesor Manuel Pérez, alias Manny, está por allá. Él llevó los deberes de un profesor muchísimo más allá. Rompió paradigmas con nosotros, como decía Hugo. Para nosotros fue un hermano, un amigo, un papá. Le tenemos muchísimo aprecio y a él le damos las gracias por todo el cariño y atención que nos dio y que nos sigue dando.
Cuando pasamos a quinto grado, ya comenzamos a convertirnos en unos niños un poquito más salvajes, pues. Nos dedicamos a explorar el colegio, nos metimos por todos lados y siempre llegamos a la casa con los pantalones sucios. Ya las acampadas del colegio no eran corretear y comer marshmallows, sino contar cuentos de terror y tal, y por ahí. Nos conocíamos los caminos que están por encima de las paralelas de memoria. Y hasta tratamos de organizar una expedición Robinson, no sé si se acuerdan. Ese año se produjo el conflicto bélico más grande de nuestra promoción, la famosa guerra de mangos. Todos recordamos eso, perdimos a muchos hombres buenos allá afuera. Sí. Y bueno, los profesores se dieron cuenta de todo esto y no nos permitieron seguir en esos caminos de tierra. También empezamos a conocer y a salir con niñas. Todos nos acordamos de nuestro primer grupo de niñas con quien salimos, nuestra primera fiesta y nuestras primeras novias. Llegó sexto grado y una palabra para describir todo lo que pasó es Andrés Corrales. Bueno, todos teníamos miedo que nos tocara Corrales ese año, de coordinador, y mira lo que pasó. Estuvimos reprimidos en la conducta todo el bendito año. Me recuerdo que cantaba: aquí viene Corralitos con sus lindos trabajitos, cuando venía a entregar los trabajitos. También tenía sus HP u hojas preventivas, y luego si seguías tu rol de amonestación. Ese año el colegio y la promoción recibió un alumno muy especial, a Eduardo Tejada. También fue el paro nacional, que esto ya todos tienen su propia historia. Finalizamos primaria y nos habían dado clases profesores como Modesto, Wendell, Mr. Wilson, José Gregorio Salas, Chape, el abuelo, Emilio, Melero, Manny y en especial Tito, que aunque nos dio clase en primer y segundo grado y se fue para Valencia y falleció ya hace unos años, todos nos acordamos de él. Nos dejó una marca muy importante y forjó nuestro carácter con su pasión por enseñar y por el deporte. Nos enseñó a mantener el balance entre el deporte y los estudios en toda la vida colegial. Tito, te damos las gracias y siempre te tendremos presente. Bueno, se acabó el paro y todo se normalizó. Entramos a séptimo. Ya teníamos nuestras camisas azules y nuestro lugar era la placita. Sufrimos todos los cambios de bachillerato, pero más que eso sufrimos con dos profesores que ya pasaron a la historia como leyendas del colegio junto a otros: Osvaldo Narváez y William León. Historia de Venezuela y matemáticas. Muchos apretaron por primera vez con eso. Fue la primera vez que no todos ya sacábamos LE o L, pero también tuvimos a profesores como Poppy, y en octavo a Beteta, al Mexicanito y al Pailo. Y bueno, en octavo también como 80 profesores más que pasaron, que dijeron que contrastaron el trauma que nos dejó Osvaldo y William. Pero bueno, comenzamos otra época, la mejor época, donde encontramos la esencia del colegio, su verdadero fuerte, la capacidad de llegarle a sus alumnos a través de sus profesores. Esos profesores que son íconos del colegio y que siempre causan una diferencia en sus alumnos por su pasión y compromiso con nosotros. Esos que van muchísimo más allá. Experimentamos séptimo y octavo con muchos cambios, siempre contando con la ayuda de nuestros amigos, profesores y familia. Ya no jugábamos tanto fútbol en los recreos como antes, pero aunque sea podemos jugar con todas las secciones juntas, y también chamos de otros grados. Éramos más unidos, pero ya estábamos convertidos en chamos rebeldes. No le parábamos a los sermones de los papás, de los profesores, y nos enfurecíamos de nada con ellos. Y ahí fue cuando entró el padre Panty, dando de luz a nuestras vidas por primera vez. Personas que no se confesaban desde la primera comunión, de repente se confesaban cada vez que Panty pasaba por los salones. Él nos acercó a Dios de una manera alegre y divertida, y le damos muchas gracias por eso, y por darnos un ejemplo de humor, sencillez y felicidad, que ojalá se contagie en todos nosotros. Ese mismo año, tranquilo que falta bastante. Ese mismo año comenzó el hábito de las cachapas del salón para los que estaban en la sede, lideradas por el gordo.
Comenzó la era de los 15 años, pero obviamente el pavo ya no iba a eso. Él había quemado esa etapa desde el 4º grado. Ya él en octavo ya iba al club y todo eso. Pero bueno, nosotros estábamos con nuestros 15 años, pues. Ya todos iban creciendo. A algunos les estaba saliendo su barba, pero en bachillerato siempre hubo 3 grupos. Los normales, que iban conforme a su edad, los sobredesarrollados, liderados por corte, que tenían barba como desde el 3º grado. Y bueno, y después estaba el club de los enanos. Sí, que siempre fuimos los chiquitos de la promoción y todavía no nos tenemos que afeitar. Pero bueno, y bueno, siempre estuvo Luis, que bueno, eso es como un caso aparte, pues. En noveno se nos presentaron muchas cosas distintas. Nos subieron el nivel de dificultad. Se nos presentaron a las 3 Marías. Pero las Marías de ese año en realidad fueron Viviano, Américo y nuestro coordinador, Jorge Ruiz. Matemática, castellano y geografía. Tuvimos suerte que nos dio clase Viviano antes que se fuera. Todos nos acordamos su peculiar manera de dar clase. Sí. Su peculiar manera de dar clase lograba que aprendiéramos matemática de una forma o de otra. Era muy sencillo. O estudiabas o estudiabas. También nos dio clase Alcide y dos leyendas de este colegio, Germán Linares y el ilustre Antonio Contreras, que también él le dio clase. El ilustre Antonio Contreras. Él también le dio clase a nuestros papás, a nuestros abuelos y todos los antecedentes. Al finalizar este año, hubo varias personas que se fueron al exterior, pero están aquí con nosotros. Y Tomás Betancourt, Andrés Rodríguez y Jorge Timen. Pero a lo largo de ese año también fueron desapareciéndose un grupo de alumnos que después de descubrir sus secretos se les apodó los turistas. Cada mes o dos venían aquí a ver el colegio, cómo estaba todo y tal, y después se iban de nuevo. Muchos otros chistes surgieron ese año. Los Harry con el palo de hockey, las guerras de papel mojado en el baño, los partidos de futbolito con la pelota de papel en el salón y muchos otros chistes también. Sí. Pero pasamos ese año, elegimos entre ciencia y humanidades y cambiaron los salones. Quedaron como estuvimos este último 5º año más o menos. Nos pusimos nuestra camisa marrón. Hubo profesores buenos y otros que no nos gustaron tanto. Teníamos a Punceles de tutor y a Jimmy de coordinador. Ese año insistieron mucho en ser hombres recios. No, en serio. Christopher ese año estuvo muy activo. Bueno, siempre planteando sus revocadas situaciones, preguntándote ¿qué harías tú si...? También Max introdujo el dialecto de inglés más usado ahora en el colegio y su frase más célebre, "How you doing?". El diario que le hicimos a Luis Tost. Los del primer grupo siempre recordarán la cápsula. Fue el auge de las reuniones de Pérez y el Gordo. Trabajamos en las gaitas de la promoción pasada e hicimos la mejor casa embrujada en la historia del reencuentro. Vivimos un momento de política en donde nos vimos involucrados con la situación del país y muchos salieron a protestar, marchar y a lanzar piedras. Y bueno, finalmente llegó el año que todos soñamos desde que entramos al colegio y veíamos a los grandes siempre riendo, gozando, haciendo travesuras por todos lados, y al fin nos tocó a nosotros. ¿Cómo puedo describir lo que fue 5º año? ¿Cómo puedo describir el mejor año de nuestras vidas? Es imposible, pero bueno, voy a tratar aunque sea. Este año nos hicimos parte del colegio, parte de los trabajadores. Tratamos mucho a personas como Orlando Castellanos y Carlos Moreno en las horas de CAS y también regularmente, que nos dieron un ejemplo perfecto de humildad y de servicio. En especial a Carlitos, que todos los días de mi vida, que confíen, pasé por aquí bastante, que pasé por esa puerta, lo vi siempre trabajando con alegría. Desde que me ordenara que me detuviera para escuchar el himno, hasta la última vez que me abrió la puerta el día de la caravana, estuvo con una sonrisa en la cara.
Espero que siga trabajando en el colegio y que sepa que le tenemos mucho aprecio.